es el que realmente, en lenguaje moderno diríamos, presentó a Barreda con Augusto Comte en 1849 en un curso que da Augusto Comte que intituló Filosofía sobre la historia general de la humanidad. El papel de Gabino Barreda se destaca a partir de la celebración del 16 de septiembre de 1867, en donde se le solicita que en el festejo justo de este 16 de septiembre tenga una participación, que él intitula Oración Cívica. El análisis de esta oración cívica se ha hecho desde diferentes puntos de vista y nosotros vamos a señalar el de Leopoldo Sea, que señala: la historia de México es la historia de esta lucha decisiva y el triunfo de la revolución es el triunfo de la emancipación mental de la humanidad. El triunfo del partido de la reforma es el triunfo del espíritu positivo. Es en México donde las luces de la ciencia positiva invaden el terreno de la política y arrebatan a la teología el dominio de los hombres. Como ustedes se dan cuenta, se refiere con toda precisión a la separación de la Iglesia y el Estado como posibilidad de desarrollo. En esta oración cívica, lo que hace Barreda es un análisis de la historia del país a la luz de la ley de los 3 estados de Augusto Comte, en donde establece con mucho detalle las situaciones difíciles de México, pero exhorta a que hay que cambiar las experiencias nacionales. Se refiere también a las leyes de reforma, que, como ustedes saben, establecen la división de la Iglesia y el Estado en el periodo de 1859-60. Y se reconoce que es el paso más importante que ha realizado México y obviamente se encontraría en el camino de la civilización. Finaliza esta oración cívica con la frase que tenemos señalada, que establece que en adelante sea nuestra divisa libertad, orden y progreso, la libertad como medio, el orden como base y el progreso como fin. Triple lema simbolizado en el triple colorido de nuestro hermoso pabellón nacional. Con esta conclusión, en la oración cívica va a ocuparse posteriormente de que la situación mexicana era un terreno fértil para poder establecer un cambio radical en las condiciones de la sociedad. Y que obviamente va a hacerse a partir del pensamiento comtiano de que no hay orden sin progreso, ni progreso sin orden. La realidad mexicana, la opción que tiene para este cambio de acuerdo a Barreda, obviamente es la educación. La educación, que es el único medio fundamental para combatir la anarquía, obtener la paz y crear un orden fecundo. La firme idea de propuesta de Gabino Barreda es que la tarea esencial de los mexicanos es combatir la ignorancia para formar seres libres, emancipados mentalmente, y para ello no existe sino un camino, la educación, y más aún, la educación primaria, universal y sobre todo obligatoria. Es decir, el principio básico de la educación en nuestro país se propone por Gabino Barreda con estas características: educación primaria, universal y obligatoria. En un ensayo posterior que denomina de la educación moral, donde obviamente vuelve a insistir sobre el tema, señalando que la reforma de la educación debe de venir del gobierno para, obviamente, llegar al fin común y a un desarrollo adecuado de la sociedad. Por lo tanto, Gabino Barreda es el primero en abordar el tema global de la educación pública. Va a establecer que los poderes temporales y espirituales tienen que estar separados y que obviamente se da la base en el pensamiento de Augusto Comte y el carácter social del positivismo.